Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Dirán con qué entusiasmo llega ella a la mesa redonda de hoy. Es que el tema realmente me emociona muchísimo. Hablaremos de la controversia del siglo, un acontecimiento que cumple 70 años, nada menos. Los cumplió en junio. Pero hoy vamos a hablar de esa controversia y de la posibilidad real de que se pueda repetir algún día algo como eso. Vamos a hablar de lo que fue en junio de 1955 la controversia entre Angelito Valiente y el indio naborí, Jesús Horta Ruiz. Y eso se dice fácil y quizás hay muchas generaciones que no tienen todos los elementos, por eso es importantísimo contarlo, porque además hay una fiesta en La Habana entre el 28 y el 30 de agosto que tiene mucho que ver con el homenaje a la controversia del siglo. Y para hablar de la controversia del siglo, hoy están aquí con nosotros alguien que van a reconocer enseguida, sobre todo los seguidores de Mediodía en TV y de otros espacios donde suena Olaritura Habana. Alex Díaz, Alex Díaz Hernández, director de Oralitura Habana, y bueno, ahí lo dice el pullover y todo, y ya está siendo más famoso que tu padre casi. Saludos a él, que lo está viendo desde allá, ¿no? Nos está viendo. Saludo a Alexis Díaz Pimienta, el cantor que levantó de nuevo las décimas cuando parecía que ya no se cantaba en Cuba, décima Guajira. Y un poeta, escritor, ensayista y además, o quizás en primer lugar, hijo del indio naborí, Fidel Antonio Horta. Fidel Antonio Horta, que está en este momento dirigiendo la Oficina de Investigación y Promoción Cultural que lleva el nombre de su padre en el Instituto Cubano del Libro. Qué gusto estar con los dos. No, el gusto es mío, tú lo sabes. Un placer. Qué gusto estar con ustedes y poder hablar de este tema, poder retomarlo y poder tener la esperanza de que un día vuelvan a llenar un estadio como en aquel momento lo llenaron. Pero vamos a hacer una pausa porque siempre la Mesa Redonda tiene su noticia del día. Como casi siempre me gusta alertar, hay muchas noticias del día porque puedo decir que hoy algunos voceros desde Miami estaban diciendo que había anuncios de Trump a mediodía y todo el mundo asustado que anunciaría lo que va a pasar, las tropas, etcétera. No habló nada de eso. La comparecencia tiene que ver con otros anuncios dentro de los Estados Unidos y recorrido por los militares que tiene levantados en la capital, pero no es tema de interés realmente relevante relacionado con las amenazas que se están levantando en las últimas horas contra Venezuela. Lo que sí para muchos es una noticia del día es que allanaron hoy, el FBI allanó la casa de John Bolton. Recuerden que fue asesor de seguridad nacional en el primer gobierno de Donald Trump, hizo muchísimo daño mucho antes. Este es el hombre que una vez levantó la teoría de que Cuba construía armas biológicas y bueno, ya se sabe la manera en que salió de ese cuento desmentido totalmente, incluso por Jimmy Carter, que vino a La Habana invitado por Fidel. Pero eso no tiene mucho que ver con esto, porque realmente le allanaron la casa, aunque muchos tratan de decir que porque es enemigo y habla mal de Trump, es porque publicó en sus memorias, usó algunos documentos que eran de secreto de seguridad nacional. Bueno, eso dicen. Ahí tienen la noticia del día y a la vuelta entramos con la controversia del siglo. Los agentes del FBI estarían haciendo esta redada en la casa de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional, durante la pasada administración Trump. Él fue asesor de seguridad entre el 2018 y el 2019. Fue uno de los hombres más cercanos en su momento al presidente Donald Trump, pero luego se convirtió en una de sus voces más críticas y de hecho publicó un libro en el año 2020 que se llama The Room Where It Happened, la habitación en donde todo sucedió, en la que revela detalles que sucedieron durante la pasada administración. Por documentos clasificados que todavía estarían en poder del ex asesor de seguridad nacional, es que el FBI estaría realizando esta redada. El director del FBI, Kash Patel, dijo a través de su cuenta en X: nadie está por encima de la ley. Agentes del FBI están en una misión.
un trino bastante críptico, pero pues que entendemos está relacionado con esa redada en la casa del ex asesor de seguridad nacional John Bolton, que queda en Bethesda, a unas millas de Washington. Es el área suburbana de Washington. Lo que sabemos es que en este momento John Bolton no está bajo custodia, no ha sido detenido, pero pues obviamente es una situación que sorprende bastante a esta hora en Washington. John Bolton, una muy mala persona, así que supongo que, como dicen algunos que creen en eso, es el karma que le llegó. Seguiremos las noticias. Ahora vamos a entrar en lo que nos toca hoy. Vamos a hablar de la controversia del siglo. Les aseguro que les va a entusiasmar tanto como a mí si escuchan a nuestros dos invitados de hoy, Vamos con un fragmento de un documental que presentamos aquí ya, estrenamos en el 2019, a propósito de otro aniversario de la controversia del siglo, que agradezco también a Patricia Tápanes, ¿no?, que es la gran realizadora de este trabajo, que lo presentó aquí, pero vamos a recordar un fragmento que nos trae de vuelta lo que fue aquel gran acontecimiento cultural. Imagínense que decimistas llenaran un estadio y no alcanzara el espacio. Dios reencarnan aquí en nuestros tres corazones. El ayer les da empujones y los pega más a mí. Ustedes son naborí, lenguaje más exigente. Yo tengo que ser valiente porque al ver las maravillas tiemblan todas mis costillas como tiembla un continente. Yo pienso que lo más importante de la 10ª en Cuba fue valiente y fue naborí. Y son. Pipo y Naborí tenían una amistad entrañable, independientemente de que eran compañeros en la 10ª. Para mí fue un maestro. Eloína te decía que había sido un sueño. Mi padre no solamente era un gran poeta, era un actor. Es decir, él desde que llegaba a la cantoría, antes de cantar, y ya el público se excitaba. Temblaba cuando terminaba. Yo tuve el privilegio, yo digo que el gran honor de trabajar con uno de los hombres más grandes que ha dado este país. Por su humildad, por su sencillez. Todos los poetas que tenemos algo de campesino, de la 10ª, venimos a Naborí y a Valiente, tomamos de su fuente. Yo tengo una anécdota que mi mamá me contó, que mi mamá le preguntaba a él que por qué él se ponía así. Y dice que a él se le subía un enanito aquí. Yo siempre recuerdo que él me decía, la palabra sin emoción es un sonido hueco. Y que a él se le ocurrían más cosas de las que él podía decir. Y era otra de las cosas que me decía, conmoverse es conmover. Cuando tú te conmueves, tú puedes comunicar. La única manera de comunicar es a través de los sentimientos. Entonces por eso se desesperaba, porque no podía decir todo lo que se le ocurría. Para mí fue tocar de cerca la poesía. Él decía que el cielo estaba lleno de estrellas y que había que tratar de tocar aunque sea la punta. Yo creo que yo al lado de él pude tocar la punta de esa estrella. Y recuerdo que cuando Pipo pierde en Campo Armada, él le dice, para mí es mejor perder contigo que ganar con otro. Todos queremos ser como ellos. No se puede olvidar a Campo Armada, no se puede olvidar a San Antonio de los Baños. Por la muerte de Valiente, hombre sencillo y modelo. Por la muerte de Valiente, hombre sencillo y modelo. Hay ángeles en el cielo con un luto permanente. Naborí sigue presente porque a pesar del dolor es nuestra cumbre mayor y el resto de los poetas somos lomas incompletas girando a su alrededor. 5 temas y una historia, qué bonito, ¿no? Todo esto que... Pero vamos a creer que hay mucha gente del lado de allá, decir, mirando la televisión, que no tiene referencias de la controversia del siglo. Han pasado 70 años. Claro. Vamos a contar un poquito por qué la controversia, que se llamó así ya en aquel momento. No tanto. Bueno, se le puso el nombre después. Te explico. Sí. Eso sucedió, tuvo dos partes. Sucedió primero el 15 de junio
de 1955 en San Antonio de los Baños, que era la tierra natal de Angelito. De Ángel Valiente. De Ángel Valiente Rodríguez, Angelito. Y la segunda parte tuvo lugar el 28 de agosto del mismo año, de 1955, en la tierra del indio Naborí, en el Estadio Campo Armada, que en aquella época pertenecía a San Miguel del Padrón. Entonces, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué es lo cierto de esto, de la historia? Eso fue un acontecimiento extraordinario dentro de la poesía popular cubana. No hay dudas de eso. Pero en la medida que pasó el tiempo, se fue quedando, como a veces se quedan muchas cosas. Y tuvo que venir en el año, fíjate, 1995, un catedrático español que no se puede dejar de mencionar cuando se habla de la controversia del siglo, que se llama Maximiano Trapero, a hacer un estudio en los campos de Cuba sobre la tradición oral, y descubrió un folleto que se había publicado en el 55 con prólogo de Raúl Ferrer, del maestro Raúl Ferrer, donde encontró la controversia, porque la controversia que no se grabó se rescató en vivo y en directo por la mano, yo siempre le digo, la mano salvadora de una taquígrafa llamada María de los Refugios Segón. ¿Qué pasó? Ella guardó esas transcripciones taquigráficas y se la entregó al indio. Y el indio lo que hizo fue publicar un folleto con Raúl con Raúl Ferrer, y dejar eso como constancia de lo que había pasado. Y ahí se quedó hasta que Trapero en los archivos encuentra el material. Yo siempre digo, descubrió el prodigio y encendió él la llama de lo eterno. Eso fue lo que pasó. Y él publica entonces en España este libro que se llama Décimas para la Historia, y le pone el eslogan La controversia del siglo. No me digas que yo he creído todo el tiempo que en verso improvisado. A ver, yo creía que se le debía a la prensa de la época en Cuba. No, fue a él en el año, y entonces eso fue un boom, no solo en Cuba, en América Latina. Y te estoy hablando, Maximiano Trapero es un catedrático premio de la Real Academia de la Lengua Española. Ha venido a Cuba. Es una institución. Claro. Y entonces siempre se dice, y lo dicen otros teóricos iberoamericanos, que la controversia del siglo, para llamarlo como lo llama todo el mundo ahora, es el mayor y mejor espectáculo de poesía oral que se registra en la lengua española. Pero yo siempre, desde mi punto de vista, tú sabes que yo soy un defensor de la poesía popular cubana a ultranza, a capa y espada, contra viento y marea. Y entonces siempre prefiero quedarme con la jerarquía que tuvo para lo nacional, para la cultura popular cubana. Porque fíjate, para mí también es sorpresa. Cuando pusimos el 19 y uno ya va perdiendo memoria y todo eso, no voy a decir por envejecimiento, sino que son demasiadas cosas que se acumulan y uno no recuerda. Yo estaba casi segura que era la prensa de la época la que le había llamado así. Pero cuando vamos al año que es 1955, ya la televisión comenzó en el mundo y en Cuba, pero la radio sigue siendo la reina. Sí. ¿Y cómo es posible que una cadena como CMQ, que es la que transmitía, ¿no? Sí. Porque esto surge en un programa de... Es decir, surge la idea de unir a los dos poetas. Ajá. Surge la idea había un programa que se llamaba Competencia Nacional de Trovadores, y que se emitía todos los días al mediodía. Y eran muchas, y dentro de ellos los dos poetas más populares eran el Indio y Angelito. Por cierto, un paréntesis, un abrazo grande a la familia de Angelito de San Antonio de los Baños, que debe estar viendo esta mesa. Que además en ese fragmento documental lo mismo está la familia tuya que está la familia de Angelito. Aparece el hijo de Angelito y la hija, están ahí. Es decir, que un beso y un abrazo para ustedes. Bueno, te decía que empezaron los oyentes a reclamarle. Querían verlos. Y que compitieran, y que existiera un jurado. Entonces, cosa que no le gustó a ninguno de los dos, en el sentido de que ellos no eran de competencia. Los dos estaban unidos por algo muy importante, que era los temas, la seriedad de los temas
y el tratamiento que los dos le daban a los temas. ¿Cuáles eran los temas? No, los temas humanos, es decir, temas universales. ¿Qué pasa? ¿Y cómo es que sucede esto? Bueno, se ponen de acuerdo los patrocinadores de la época. ¿Cuáles fueron las condiciones? Que tiene que ser la primera en la tierra de Angelito. Se selecciona el Teatro del Casino Español de San Antonio de los Baños y ahí se hace el 15 de junio de 1955. Entonces, después que termina, el jurado, por supuesto, no puede cerrar aquello con un este es el ganador y este es el perdedor. Esto ya pasaron muchos años. Sí, eso ya pasaron, ahí hay varios años ya. Sí, pero ahí hay fotos de cuando la controversia, que estaban muy jóvenes los dos. Aquí está Angelito y el Indio, pero ya en los años 70 puede ser. Puede ser, sí. Bueno, nos van a ayudar con alguna foto. Bueno, nada, eso fue lo que ocurrió. Y después el mismo público reclamó que se repitiera, que viniera la revancha. ¿Y quién ganó en San Antonio? Ninguno de los dos. Y en Campoalmada tampoco. Pero no hubo un jurado. Sí, pero no. A mí no me gusta hablar de eso, Arlene. Porque tu padre no quería. No, porque al mismo tiempo, fíjate, porque los dos tuvieron el mismo nivel poético. Es decir, se dice que en Campoalmada le dieron el premio al Indio Naborí. No me gusta decirlo. Es injusto. Es decir, Angelito estuvo al mismo nivel del Indio Naborí. Entonces, ahí que estamos viendo esta imagen es de tú no ves, ahí están los dos, el Indio con el premio y Angelito. ¿Qué hizo el Indio? Se lo dio a Angelito. Claro. Es decir, era una cosa, yo creo que eso tiene que ver, bueno, con la manera en que era tu padre, que lo conocí. Y en esta cosa de los premios, eso, a la gente en general le gusta, ¿cómo se llama? Que haya siempre pero para mí no. Nunca fue, y siempre, cada vez que hablo de esto, incluso fuera de Cuba, prefieres no hablar. Los pongo los dos en el mismo nivel, porque los dos tuvieron el mismo nivel. Claro. Además, nosotros... Bueno, yo no estoy tan segura, es decir, por lo menos a nivel de reconocimiento popular, no es lo mismo decir Indio Naborí que Angelito Valiente, aunque para ti lo sea, para los seguidores de la poesía, perdóname, no te estoy contradiciendo. No. Pero sí, tú sabes quería qué pasa. advertir, porque ya tu padre era el Indio Naborí cuando esto, es decir, entre otras cosas, claro. Estuve leyendo un texto por ahí que dice que Angelito fue un hombre muy corajudo de enfrentarse al Indio Naborí. Sí, es cierto, Era golpe de improvisación, el texto, ahí no había... El texto que leíste por ahí es mío. No, te lo juro que no, hay otros que han escrito eso. Pero es cierto, ¿por qué? Porque ya en ese momento el Indio tenía una obra literaria escrita y era un improvisador extraordinario, tenía esa dualidad. Ya se decía en todas partes que el Indio era el renovador de la décima, tanto en la versión oral como en la escrita. Entonces, enfrentarse en vivo al autor de Estampas y Elegías, un libro que había acabado de salir, donde se incluyen dos poemas en décimas monumentales, que son A mi padre y La fuga del ángel, es decir, ¿a dónde fuiste, ángel mío, en tu última travesura, que quizás quiso la ternura mudarse para el rocío? Oiga, tenía que ser guapo quien se enfrentara a ese hombre que había escrito eso. Entonces, y ese fue Angelito, y estuvo al mismo nivel de él. Pero no, yo siempre digo que es una cosa importante, nunca separar las dos partes de la controversia de la situación política que tenía Cuba en ese momento. Sí, y año 55. Y cuando uno ve, por ejemplo, la controversia del siglo en la primera, 15 de junio de 1955, tú sacas la cuenta y y llegas a la conclusión de que un mes antes habían salido de la cárcel los asaltantes a Cuartel Moncada. Ya el Indio, en enero del 55, en Quibicán, en un acto público igual, había improvisado esta décima que te voy a decir. Dila. Martino murió. Oye, en 28 de enero del 55, Martino murió. Martí volvió a vivir en Oriente. Le relampagueó la frente y tornó como un bambí. Ya lo veremos aquí, fundando nuevos caminos. Y no crean los mezquinos que se ha reducido a hueso. Yo aseguro que está preso de nuevo en Isla de Pino. No te puedo creer, mira, es decir, nos han acompañado con estas imágenes. Bueno, eso fue en enero del 58. En mayo salen los asaltantes a Moncada y en junio... No, es del 55. Del 55. En mayo salen los asaltantes y en junio
se hace la controversia del siglo. Por eso, fíjate, con esto quiero terminar para no estar eternamente Yolanda aquí, pero refiriéndose al campesino, oye Angelito, al campesino, tu día no es este día de luz y música y fiesta. El día de tu protesta no ha llegado todavía. Tu grito de rebeldía será la mejor tonada y Cuba estará empinada en el marco de tu base, porque el triunfo de tu clase es la patria liberada. Eso dijo Angelito, pero inmediatamente después, cantándole a la libertad, dice el indio: oh Martí, la dignidad tuvo tal grandeza en ti que basta decir Martí para entender libertad. No has visto tu voluntad realizada todavía, pero confía que tras las sombras corsarias, limpias manos proletarias están haciendo tu día. ¿Y quiénes eran las limpias manos proletarias, mi hermana? Claro. Y por ahí está la cosa. Bueno, falta dar el dato, tu padre ya era miembro del partido. No, los dos. Angelito porque también. Si algo unió a Angelito con el indio fue precisamente primero la poesía. Y la militancia. Y después la militancia, el compromiso con los más humildes, y la militancia política, que no es lo mismo tener compromiso que ser militante político. Hombre, la militancia es activismo. Es activismo. No es solo pensamiento, sino actividad. Y una actividad social impresionante, que la mantuvieron. Pero tú me decías lo del indio y Angelito, que el indio era más conocido, entre otras cosas, porque lamentablemente Angelito fallece en 1987. Claro. Y el indio vive hasta el 2005. No, y de Angelito no se publicó libros. Claro. Los libros... Él era muy riguroso con eso. Ya te digo, para mí es, junto con el indio, mano a mano, los dos más grandes improvisadores que ha parido Cuba. Bueno, aquí decía... Y después tuve la oportunidad de verlos cantar, improvisar a los dos en persona, en actividades íntimas, familiares. Y era una maravilla aquello, porque se complementaban. El indio era más sereno, más tranquilo. Angelito era explosivo. Pasión. Era una pasión y era una maravilla verlos a los dos. Ahora puedo entender por qué, porque yo decía, bueno, ¿cómo es que Fidel Antonio hace esta aproximación a la controversia del siglo? Si viene, él nació mucho después, como el 60 y... Sí. Dejémosla ahí, 60 post-revolución. Post-revolución. Sí. Pero tú hablas como si hubiera sido testigo de la controversia. No, porque me apasiona eso, me apasiona. Bueno, de todas maneras, hay otros que nacieron mucho después que tú. No, sí pueden decirle edad todavía, como Alex. Y aquí no está... No he llegado a los 30, no he llegado a los 30. No, aquí está todavía Alex con Rolly Ábalos, ¿no? Vamos a escuchar. Ustedes hicieron esto es homenaje a la controversia del siglo. Es un homenaje a la controversia que se estrena también ahora en agosto, en estos días. Se va a estrenar en audiolibro. Sí. Pero aquí tenemos en audiolibro y en un CD de Colibrí. Por un lado el CD y por el otro lado el audiolibro. Es un homenaje grande de ellos, los jóvenes. Me va a contar ahora de eso, pero vamos a escucharlo. Estos dos jóvenes, en este homenaje a la controversia del siglo. Esperanza, teologal virtud crecida en mi pecho, y confianza hasta en el lecho de la tragedia final. Fortaleza espiritual con las dudas en porfía, pues sin ello no sería el hombre vivo exponente de lucha, y por consiguiente el mundo se estancaría. La esperanza, siempre buena, es una mujer encinta, risueña, con una cinta verde sobre la melena. En sus manos de azucena lleva capullos y granos, y sonríe a los humanos como luz entre lo oscuro, sabiendo que está el futuro en su vientre y en sus manos. Cuando sorda y despiadada la suerte nos abandona, cuando todo nos traiciona y en firme no queda nada, cuando con fría mirada la crueldad nos intimida, la esperanza florecida de virtudes milagrosas nos llena el alma de rosas y sueños para la vida. Bueno, se nos fue una imagen ahí pero de todas maneras, son los versos de ellos, dichos por ustedes.
Bueno, el que no lo ve y lo escucha dice, ese es Alexis Díaz Pimienta, porque ustedes tienen hasta el tono de la voz muy parecido. Pero cuéntame un poquito de, este audiolibro es lo que nunca grabaron, lo que nunca grabó CMQ. Me parece absurdo, pero no grabó CMQ increíblemente. Pero ustedes lo han rescatado para estos audiolibros. ¿Cómo es que muchachos como tú, menores de 30 años, van a celebrar con tanto amor y con tanta entusiasmo el 70 aniversario de un acontecimiento que ni tus padres vivieron? Bueno, imagínate que te digan un día que te toca que le vas a poner voz a las décimas del Indio Naborí de Ángel Valiente, tanto, y hablo por Rolly también, que es primo y colega de trabajo. Imagínate el honor, el privilegio, el lujo, la responsabilidad que nos tocó a nosotros representar en este audiolibro, en este proyecto que soñó de alguna manera la Oficina Indio Naborí. Desde que pensó en nosotros, fue un reto gigantesco. Nosotros estamos súper felices, estamos satisfechos con el trabajo. Yo creo que era ponerle el sello también de oralitura, ¿no? Se han hecho muchísimos homenajes a la controversia del siglo en 70 años. Estábamos escuchando en uno de los primeros materiales que se pusieron las voces de Omar Mirabar y de Jesucito Rodríguez, dos voces autorizadas de repentismo cubano, que cantaron las décimas de Naborí Valiente de manera tradicional, con el punto guajiro, con el punto tradicional. Y llevarlo ahora a este estilo, al estilo que estamos de alguna manera abanderando desde Oralitura Habana, de la décima oral improvisada hablada, de la décima hablada, aunque muchos improvisadores lo están haciendo. Nosotros en los medios de comunicación estamos llevando un poco la voz cantante de este estilo, llevarlo a ese estilo, llevarlo a nuestro acomodo. Para nosotros simplemente fue un lujo increíble. Todavía no ha salido, va a estrenarse por supuesto el 28, que es la segunda fecha que se celebra la controversia del siglo. Yo anunciaba que del 28 al 30 hay actividades, pero quien se las sabe de verdad eres tú. Y cómo es el acceso, si el pueblo puede entrar, no sea que vaya a ser masivo y no haya espacio para la gente, ¿no? Bueno, soñamos una celebración por los 70 años de la controversia del siglo por todo lo alto. Creo que coincidimos incluso con esa idea desde el centenario de Naborí. También pensamos en hacer una gran celebración, y la Oficina de Indio Naborí y Oralitura Habana se unieron. Ahora regresa otra vez la Oficina de Oralitura Habana a soñar un homenaje a la controversia del siglo desde la perspectiva nuestra, ¿no? Desde la perspectiva que estamos trabajando nosotros en Oralitura. Decías dos fechas, ¿sí? El 28 de agosto, que es el día exacto que se celebra la controversia del siglo, en su segunda fecha, vamos a hacer un homenaje hermosísimo desde lo teórico y desde el espectáculo, ¿no? Vamos a empezar a las 10 de la mañana en la Biblioteca Nacional José Martí con un panel teórico que se va a estar desarrollando sobre la controversia del siglo. ¿Acceso libre? Sí, acceso libre para todo el que quiera estar. 10 de la mañana, Biblioteca Nacional José Martí, abrimos las puertas para el panel teórico, para hablar de muchas de las cosas que hemos hablado aquí, pero con mucho más tiempo. Vamos a tener un poco más de tiempo, vamos a poder dialogar con el público que llega ahí, que tenga dudas, que tenga preguntas. Por supuesto que van a tener muchísimos improvisadores presentes en el espacio. Va a estar Guardo Leiva en la mesa como ponente, va a estar Maruli, que la vimos ahí también, que fue asistente del Indio Naborí y también es una conocedora de la décima y de la improvisación poética. Va a estar, por supuesto, Fidel Horta, que es uno de los creadores de este sueño, y va a estar Vigilio López Lemus, que es otro de los grandes investigadores de la décima, tanto de la escrita como de la oral improvisada y de la controversia del siglo también, y de la poesía en sentido general. Con este panel de lujo vamos a estar hablando y vamos a abrir esa jornada el 28 de agosto, vamos a estar hablando en la Biblioteca Nacional José Martí. Seguidamente vamos a hacer el gran estreno de un espectáculo que va a ser La Colmenita, los meñiquitos, los colmeneros, los más chiquiticos, los colmeneros más pequeñitos, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, un promedio de 6, 7 años, van a estar reescribiendo y llevando a escena de alguna manera la historia de la controversia del siglo. Un espectáculo de estreno de lujo para chuparse los dedos en el Teatro de la Biblioteca Nacional. Es decir, hacemos evento teórico y seguidamente en el teatro vamos a tener el gran estreno de este espectáculo que se llama La controversia del siglo, según la Colmenita Los Meñiquitos, guiada por el profe Guille, que está haciendo un trabajo. Llevamos un mes de ensayos y trabajo y montaje, porque para nosotros es un privilegio, es un lujo, es un sueño hecho realidad, y para ellos también, ¿no? Los niños le han puesto el empeño. Imagínense desde la niñez hablar de un tema como que estamos hablando, que tiene un peso cultural, político, social, y llevarlo también con un rejuego con el tema del Pidio Bardés. Estamos representándolo desde el Pidio Bardés, desde Resoples, desde el Pidio, desde la manigua y desde la controversia, desde la poética que tiene Cuba, ¿no? De alguna manera. Entonces eso se va a hacer también después del evento teórico. Invitados están todos, por supuesto, y vamos a cerrar ese día con
un guateque en el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, el CIDBI, dirigido por Luis Paz Papillo, que queda también. El del Vedado. Que queda en el Vedado. Eso es entre 25 y 27. 27, sí, ahí mismo. O entre 27 y 29, bueno, 25 y 27, ¿no? 25 y 27. Ahí en el Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. Más chiquito aún. Oye, pero a ver, no sea bueno, que la gente tiene que ir temprano, que vaya, que se sienta el calor humano, que se sienta que la gente disfruta la décima. Claro, esa es la idea, y vamos a tener repentismo puro y duro, la guajirá, como nos gusta llamarlo a nosotros, para todos los amantes de la décima. No se puede hacer un homenaje sin cantar décima, sin cantar repentismo. Eso va a suceder el día 28. Y el 30 vamos a tener un gran homenaje, y cada vez que digo un día distinto, todos son un gran homenaje, ¿no? Porque todo nos ha apasionado desde que empezamos a construir esta idea y este sueño, ¿no? El día 30 vamos a estar desde por la mañana también, desde las 10 de la mañana hasta la noche. Vamos a estar con un gran homenaje que hemos llevado a cabo también con el Ministerio de Cultura, guiándonos. Eso va a ser en Arroyo Naranjo. ¿Por qué? Y Fide lo decía en una de sus intervenciones. El Estadio de Fútbol de San Miguel del Padrón, de Campo Armada, en el año 55 pertenecía a San Miguel del Padrón, pero en el 2025 pertenece a Arroyo Naranjo. Las cosas como suceden y cómo se unen. Entonces Arroyo Naranjo ha arropado la idea. Váyanse para el latino. También hay que hacer la otra controversia del siglo en el latino. Eso queda también como bien forzado por algún momento. Entonces vamos a ir a Arroyo Naranjo, vamos a estar en el reparto eléctrico, en la plaza cultural que tienen ellos allí en el reparto eléctrico, y vamos a estar haciendo un evento muy largo, muy lindo, muy hermoso, con una variedad increíble. La expedición se une, la expedición que hace el Ministerio de Cultura se une a nosotros en esta idea, desde presentaciones de libros, presentaciones de discos, lecturas de poesía, trovadores, la oficina del historiador, todo. Casi que es el cierre del verano. Claro, también está presentado como una propuesta de cierre de verano allí en Arroyo Naranjo, y después vamos a tener infantil para los niños. El INDER va a estar haciendo juegos y ejercicios con los más pequeños. Vamos a tener espectáculos infantiles con la Casa de la Décima de Mayabeque, por ejemplo, que va a estar con nosotros allí, para que vean que los niños y el futuro también está garantizado desde el repentismo y desde el punto cubano. Y por supuesto que el guateque tradicional, el plato fuerte de la jornada del día 30, del 30 de agosto, va a ser ese guateque que todo el mundo está esperando, con parte de las mejores voces de la improvisación poética que hay en Cuba ahora mismo. Y terminamos con un concierto de música popular vinculado con décima, neorrepentismo puro, la décima oral improvisada y la canción en el escenario, haciendo una mezcla desde lo más tradicional a lo más contemporáneo. ¿Hasta reggaetón? Todo se puede mezclar con la décima. Si algo tiene rico la décima es que puede vincularse con todas las manifestaciones artísticas, y eso es uno de los trabajos de la Lectura Habana desde su fundación del festival en el 2019, que ahora toca la 4ª edición. Estamos en año de festival del 25. Sí, del 25 al 28 de septiembre es el Festival Oral Lectura Habana, el internacional, que es su 4ª edición, y es un festival que vincula la décima oral improvisada cada día. Cada día tenemos una manifestación distinta vinculada con la décima. Conciertos, exposiciones fotográficas con decimistas, presentaciones de libros de décima, tenemos obras teatrales con décima, conciertos, eventos de rap, hip hop, freestyle y repentismo, cómo mezclamos esto en el escenario. Todo esto enriquece la cultura tradicional, por supuesto, y como decimos, son dos pies, un pie en lo contemporáneo, un pie en lo tradicional, y los dos pies andando para que respire y se oxigene la décima y el repentismo, y por supuesto que pueda estar presente. Claro, yo te decía porque a veces para atraer al público joven la música, bueno, no necesariamente, porque la gente del punto guajiro aleja un poco a la juventud, ¿no? Y uno cree que no, pero yo estoy viendo en las mañanas, en la revista Buenos Días, sí, están saliendo unos cortos muy bonitos con la historia de los niños de la Casa de la Décima de Mayabeque, sí. Que además cantan en Palmas y Cañas, etcétera, y digo, sí tiene futuro, porque claro, a veces uno siente que no. Hay un movimiento muy amplio de niños y de jóvenes improvisadores. Recuerda que hace muchísimos años Alexis Díaz Pimienta fundó las escuelas de repentismo. Se cumplen 25 años de la creación de la Cátedra Experimental de Poesía Improvisada este año. Es una de las dedicatorias del festival. Y gracias a eso existe en la actualidad, 25 años después, un movimiento gigantesco de jóvenes improvisadores y de mujeres improvisadoras, que fue otro de los puntos importantes que tuvo Alexis Díaz Pimienta. Claro. Al principio de las escuelas y de los talleres, el 50% de la matrícula tenía que ser femenina para intentar equilibrar un poco la balanza de la improvisación poética en Cuba. Y eso como resultado, bueno, la Casa de la Décima Mayabeque es uno de los ejemplos puntuales de todo el trabajo que se ha hecho, pero hay escuelas en Ciego de Ávila, la escuela de Rondón, hay escuelas en Pinar del Río, hay escuelas en Villa Clara, hay escuelas en Matanzas, hay en varias provincias escuelas de improvisación, y muchos de esos jóvenes van a estar en el festival también con nosotros. Nuestro festival sobre todo es dirigido a los jóvenes como público meta, y con los jóvenes
como bandera demostrando que la décima está viva desde la juventud, de que los jóvenes pueden escuchar reggaetón, que pueden escuchar rap, que pueden escuchar cualquier música, cualquier manifestación, pero que siguen defendiendo la tradición, que siguen defendiendo el punto guajiro, que siguen defendiendo como quieran hacerlo. Si es de manera tradicional, genial, vamos a escucharlo de manera tradicional, pero si quieren hacerlo vinculado con la trova, también. Si quieren hacerlo en canción, también. La décima puede estar en todas sus facetas, y eso es lo que estamos intentando lograr con Oralitura y lo que se ha logrado en 6 años de proyecto, ¿no? Porque tenemos muchos jóvenes que se acercan a nosotros para ver el trabajo, para poder disfrutar la décima de otra perspectiva. Yo te aplaudo todos los días desde mi casa, cuando tengo oportunidad de sentarme a verme Mediodía en TV, y espero el momento de Oralitura Habana, aunque sea Marino quien lo diga, no sean ustedes, sino Marino, pero qué bueno, porque logran resumir, no sé si es que le soplan a ustedes algunos datos de los invitados para que preparen las décimas antes, pero realmente hacen una descripción que es un retrato hablado de ellos. Y yo te agradezco muchísimo esos buenos momentos que me haces pasar. Vamos a otro track de eso que ustedes podrán adquirir luego como audiolibro. Eso ya no todavía, o sí el 30. Eso ya, va a estar desde el 28. Desde el 28. Ya va a estar listo. Ya un detalle. Es el audiolibro, pero va a haber un CD. ¿Verdad un que me lo dijiste? de Colibrí, de los dos. CD de Colibrí. Van a tener 2 oportunidades. Uno es para el físico y otro es para las redes. Esa es la idea. Y vendan memoria, porque ya uno se quedó sin equipo de CD, sí, y entonces no puede ponerlo, ¿ves? No, eso son cosas y cosas. Sí. Sobre todo eso, me gusta mucho la idea de los audiolibros. Hay para todos los formatos. Ah, bueno. Es la época de todos los formatos y de todas las plataformas. Vamos al track. Creo que este tiene que ver con el amor. El amor, tu padre, que fue un hombre tan enamorado de su esposa y de la vida. Vamos a este fragmento que, como ustedes escuchen, creo que lo aclaraste tú, Fidelito, es decir, había temas, el amor, la libertad, la muerte, sí, la esperanza. Que fueron escogidos. Esa es otra historia. El campesino, sí. Bueno, hablaremos de eso a continuación, pero son estos versos que se dijeron hace 70 años en las voces de Alex y de su compañero también, Rolly Ábalos. Amor, bálsamo en la herida y sol risueño en la frente, es el génesis, la fuente universal de la vida. Por su gracia indefinida, yo explicaría el amor no con mi voz de cantor, sino con 20 violines en un bosque de jazmines a los pies de un surtidor. Amor es desprendimiento del humano corazón, una manifestación íntegra del sentimiento, sublime florecimiento de íntimas evocaciones, pulmón de nuestros pulmones, que más fuerza le pedimos cuando en el alma sentimos todas sus palpitaciones. Viene por un ancho río de aguas negras y plomizas, y después que ha vuelto trizas. La vida que le molesta vuelve a su casa y se acuesta en su cama de ceniza. Conocí a Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, que nació en el mismo barrio mío, en Juanelo. Bueno, para mí fue un hermano, un gran amigo. Fuimos a la escuela juntos, desde el 2º grado hasta el 6º grado. Ayudó a todo el mundo. Todo lo que llevó a su casa, él lo ayudó. Yo fui con un amigo mío de allá de Marianao a San Antonio de los Baños. Sí, yo estuve en San Antonio, aquí. Y en la revancha, en Campo Armada, aquí donde estoy yo ahora sentado. Y aquello fue monstruoso. Lo que se dio aquí fue monstruoso. Lo nunca he visto. Esto no era como que decían que había una controversia en la tropical o en la polar y otra aquí, no. Esta se llenó. Todo eso, y allá arriba, todo. Aquella no. Bueno, yo vine. A pie, yo solo no. Una tonga que vine. Más de 100 personas. El compañero dice que a pie, pero ahí vino un carretón. Atrás de un carretón que lo venía manejando una mujer. Se llamaba Facunda. Los dos hicieron unas controversias muy buenas. Lo mismo en San Antonio que aquí. La gente aplaudiendo y gritando, uno por Naborí, otro por Valiente. Allí se cantaron más décimas que aquí, pero a mí me gustó esto.
porque era este puño mío. El público sí, se veía venir, pero Naborí tenía más gente, porque Naborí era de Juanelo. Aquí vinieron de todos los lados. Esto estaba minado. Valiente y Naborí era decir los mejores que habían en Cuba. Con una de las personas que más le gustaba cantar a Naborí era con Pedro Guerra y con Angelito Valiente. Y Angelito era un hombre muy sencillo, pero como te dije al principio, creo que hacían la pareja perfecta. Era como el yin y el yang, ¿no? El hecho de ser uno de una manera y el otro de otra ayudó siempre a que se complementaran. Naborí fue un compañero ideal. Yo lo conocí cuando él cantaba. Él cantaba en todos los lugares y yo vaya, sentía por él una simpatía tremenda. Y cada vez que podía ir al lugar donde él estaba, yo iba. Y entonces nos conocimos por medio de un tío mío, que era muy admirador de él. Y entonces ya lo invité a que viniera a mi casa y tuvimos 2 años de novio, porque de verdad que él era tímido. Y siempre estaba, escondiéndose. Pero cuando tenía que cantar, yo no sé si es una cosa que le venía de pronto, no sé, pero cambiaba completamente. Tenía una facilidad tan grande para improvisar que hubo momentos que yo le hablaba y él me contestaba en décimo. A veces yo pensaba que no era normal porque era una cosa tan fluida así que le salían los versos que yo pensaba a veces que eso no era normal. Y es que él tenía una agilidad mental muy grande, muy grande. Claro, el ejercicio que tuvo fue muy grande. Me queda por decir no sé qué cosa que me parece inusitada y bella. He gastado palabras como estrellas, rocío, rosiflor, sonrisa, rosa. Y en lo pobre del verso y de la prosa no he logrado apresar el alma bella. La he visto fugitiva mariposa o pájaro con alas de centella. Cuando callo, la escucho y la medito, pero se pierde en el poema escrito. Me queda poco tiempo de palabra, me desespera la que nunca encuentro, y he de morir sin que mi mano abra puertas al ave que me canta dentro. Dios, tu padre. Emocionante. Sí. Bueno, y quiero decir el otro padre que está viendo, sintonía, sí. Está en sintonía con la mesa desde España. Tenemos una discusión que empezó fuera de este estudio, pero yo quiero darle continuidad aquí. Tú dices que es irrepetible ustedes hablaban, el documental que lo volvemos a ver y nos hace pensar que un día puede volver a ser así, ¿por qué no? Bueno, sí, claro, uno tiene que pensar exageré quizás con el latinoamericano, pero ¿por qué no soñar? Soñar no cuesta nada. Lo que hacen falta es buenos organizadores. Yo creo que sí, que puede repetirse algo así. Yo creo que puede repetirse, pero tendrían que darse las condiciones que se dieron en aquella época, y creo que es importante que estamos hablando de los 2 mejores improvisadores de la historia de la décima en Cuba, de la décima oral. Entonces, y el otro se nos fue para España, entonces eso no es fácil, no era fácil repetirlo. Incluso llama la atención, fíjate, que de los 5 temas que se cantaron, 4 son temas abstractos, uno solo concreto, que es el campesino. Entonces, ante un público de miles de personas que estaban escuchando, deliraron con los temas del amor, la muerte, la libertad y la esperanza. Y era en una época donde el nivel cultural de Cuba no es el de ahora. Digamos que el nivel de instrucción básico que tenía el pueblo de Cuba no es el que tiene ahora. Y todo eso funcionó de una manera. Era la época de oro de la décima, del punto cubano, de la poesía popular, que yo la llamo esa poesía que emana del pueblo o que el pueblo hace suya, perteneciente o relativa al pueblo. Esa es la poesía popular, que en Cuba está en todas partes. Entonces, claro, el tema de la poesía popular da para otra mesa redonda, que no es esta.
No, pero sí me gusta porque la oficina que tú diriges en el Instituto Cubano del Libro se llama de Investigación y Promoción. Claro. Y yo siento que la décima, la poesía cantada y toda esta historia tan vinculada, la gente la reduce al campo, a veces la confina a palmas y cañas. Pero yo digo, estoy viendo señales. Volverá a haber un resurgimiento porque desde la controversia del siglo hasta los tiempos más brillantes de la décima cantada, habíamos tenido una decadencia. Y por eso yo decía ahorita, en los tiempos de la batalla de ideas apareció Alexis Díaz Pimienta, claro, que con la seguidilla arrasaba cuando aparecía Alexis ¿sí? No, que lo que estás diciendo... Yo creo que hay un gran movimiento, y coincido con lo que está hablando Fide directamente, hay un gran movimiento de improvisadores cubanos ahora mismo con un nivel altísimo. Por eso. Estamos viviendo otra etapa de... Hay un gran movimiento, pero en donde creo que nos quedamos por detrás, yo creo que es en la promoción. Tengamos en cuenta, en aquel momento la radio fue fundamental para lograr que se reunieran tantas personas. Cada día tenemos menos programas campesinos en la radio, ahora mismo en la actualidad, eso es una de las grandes problemáticas. En la televisión tenemos también presencia, pero muy poca. Tenemos Palmas y Cañas, que es el programa histórico del punto cubano, pero no hay otro programa que sea 100% de música campesina. No pero existe. Medio Oriente por poner los tiene a ustedes de estrellas diario. Los artistas van allí un día, los invitados, ustedes todos los días. Todos los días, un trabajo súper fuerte. Lo que va a pasar contigo y con tu primo, ¿no? Con Rolly. Con Rolly, es que van a pedir que comparezcan como pedían. Con un jurado, tras un jurado. Hay un gran movimiento. Yo creo que la controversia del siglo, repetirla es bien complejo en un contexto actual. Estamos hablando de la época de oro del repentismo cubano. Habría que hacer un trabajo también de que la gente conozca. Hay mucho desconocimiento con el fenómeno del repentismo. Eso también que tenemos que tenerlo claro. Estamos trabajando también en una competencia feroz con otras manifestaciones. Las redes sociales son uno de los principales aliados ahora mismo, más allá de la radio y la televisión. Con el repentismo sigue siendo un talón de Aquiles. Con el mundo del punto cubano y de la música campesina sigue siendo las redes sociales un talón de Aquiles. Eso no es un secreto. En fin, hay muchísimos pasos que habría que dar, que ojalá que se den y que ojalá que logremos reunir otra vez 10.000 personas. Tengamos en cuenta que 10.000 personas en un estadio de fútbol en el año 55, cuando no teníamos las capacidades comunicativas y de comunicación que hay ahora mismo en el mundo. ¿Por qué no se puede hacer en el 2025, en el 2028? Sí, se puede hacer, pero llevaría un trabajo más allá de la organización, un trabajo en conjunto de muchísimos factores para lograr hacer un evento con esta característica, pero no perdamos la esperanza ni la fe. Ahora, hay una cosa que cuando uno habla, que estaba diciendo ahorita del tema de la poesía popular, no tampoco se puede reducir a la oralidad. Es decir, la poesía popular, yo siempre estoy diciendo, hay que continuar haciendo, y por eso la oficina hace un trabajo riguroso con eso. Por ejemplo, ¿por qué no investigar o continuar investigando los aportes que le hicieron a la poesía popular y a la propia décima cubana, a la décima escrita? Manuel Navarro Luna, por ejemplo, o Samuel Feijó, o Leoncio Llanes, o Eugenio Florí, o Emilio Vallaga, que eran poetas cultos, para decirlo de alguna manera. O actualmente hay que seguir investigando qué ha pasado con la décima después de la controversia del siglo, tanto en la parte oral como en la escrita. No se está los aportes se hacen investigaciones, pero a veces hay eventos, hay coloquios, pero se quedan ahí. Eso hay que publicarlo, registrarlo, llevarlo a las escuelas, a universidades, a eventos, a centros culturales, a casas de cultura, a los medios. Por ejemplo, tu mamá recordaba que tu papá a veces le hablaba en décima. Claro. Pero tu padre fue un gran periodista, que algunas de sus mejores décimas fueron un extraordinario crónica periodística, claro, porque la marcha triunfal del Ejército Rebelde es una gran crónica, y los zapaticos de Nemesia, Flor Carbonera. Pero eso que tú acabas de decir, que bien que me lo hayas recordado, tanto la marcha triunfal como la elegía de los zapaticos blancos, que son poemas inmortales de la Revolución Cubana, ninguno de los dos es en décima. No. Y es poesía popular. Perdón. Porque tú no lo habías dicho, pero la poesía popular no está. La poesía popular no es la estrofa, es el alcance masivo de los contenidos. Por eso, un poema como La Marcha Triunfal, que es un poema. Un poemazo, pero que está escrito en versos dactílicos amétricos, de base trisílaba, no tiene nada que ver con la décima.
es otra cosa, es como una marcha, como un himno que te va llevando, que te va llevando. 1 de enero, la base trisíbala, 1 de enero, luminosamente surge la mañana. Eso tiene una convocatoria, está convocando al pueblo. ¿Y qué pasa con Nemesia, con la lejía? Es un romance, sí, es verdad, de la tradición española, igual que la décima. Entonces, y es popular, extraordinariamente popular. Otro ejemplo, por ejemplo, de cómo hay que interpretar la poesía popular para no solo reducirla al oral, es decir, al repentismo, al llamado repentismo, es, por ejemplo, el libro Motivos de Son de Nicolás Guillén. Hombre, sí. Es una maravilla de poesía popular. Bueno, pues vamos a proponer una mesa de poesía popular. Eso. Pero ahora rápidamente, pues tú decías, y yo quiero que él termine con unas décimas, y tú también. Pero ibas a hablar de algo que dijo Virgilio López Lemus sobre la controversia. ¿Ya estamos acabando ya? Sí. Nos quedan como 5 minutos de programa. Bueno. A mí siempre el tiempo se me va. Tú me habías dicho que yo terminara yo, pero... No, él va a terminar, pero quiero te decía, quiero citar a Virgilio López Lemus, que es el investigador cubano que más ha trabajado el tema de la décima en general, la escrita y la oral, y particularmente que más ha trabajado el tema de la controversia del siglo. Él fue uno de los rescatadores, para llamarlo de alguna manera, de que hoy estemos en esta mesa redonda. Él junto a Maximiano Trapero tienen un mérito extraordinario por los análisis medulares que hicieron del acontecimiento. Entonces quiero terminar ya mi parte con una cita de Virgilio, y desde aquí le estoy mandando un fuerte abrazo a ese hermano querido. Dijo Virgilio hace algunos años: las décimas del Indio Naborí y Ángel Valiente son un tesoro de la cultura cubana, y aunque hoy sean conocidas como décimas para la historia, se han convertido también en historia para la décima, una muestra elevadísima de la sólida tradición oral y escrita con que cuenta la estrofa en la isla de Cuba. La controversia del siglo en verso improvisado, dice Virgilio, es una obra maestra de la poesía popular, algo que siempre merecerá goce, admiración y reverencia. Qué bueno. Mira, me escriben algunos amigos comunes que hemos olvidado, a Justo Vega y Adolfo Alfonso. Y tú querías que no se olvidara también la fiesta anual que se hace en Las Tunas. No, claro que no. ¿Qué tanto ha hecho? Justo Vega, hay tantos nombres, Justo Vega, Adolfo Alfonso, Pablo León, tantos nombres, Chanchito, que podríamos mencionar para hablar de repentismo, que para muchas personas, los conocedores del fenómeno de repentismo, son cercanos, pero para el público masivo sigue siendo de alguna manera muy desconocido el movimiento y el fenómeno de repentismo. Nosotros somos apasionados, hablamos constantemente del tema, pero hablamos por los sectores a los que llegamos. Yo creo que es una tarea pendiente llegar con controversias, estudios de controversia. Y continuar investigando los aportes que le hicieron a la décima. Por ejemplo, Francisco Riverón, Justo, Adolfo, Rigoberto Rizzo, es decir, Pedro Guerra, hasta los José estilos, José para reivindicarme ante esos que me critican el olvido, o se lo critican a ustedes, porque realmente ustedes son los que están hablando de este tema. No, es que estábamos hablando de la controversia. Adolfo, sí, pero en la controversia. Adolfo no, Alfonso, estábamos hablando de la Vega, controversia del siglo, querida mía. Es verdad. Que Adolfo Vega y Justo Vega y Adolfo Alfonso, cuando hacían una controversia, tú te morías de la risa. Era verdad. Era se ponía bravísimo, Justo. Sí, es que hay estilo, en las controversias de estilo. Ahora mismo, por ejemplo, en el estilo humorístico está Emiliano Sardiña, Raúl Herrera, Silverio. Hay también repentistas que utilizan este estilo como su trabajo y el día a día. Hay otros repentistas que se van a lo serio. Podemos hablar de muchísimos nombres que ahora mismo son la vanguardia, la bandera de la improvisación en Cuba, y tengamos en cuenta que en Cuba somos referentes a nivel internacional. Los improvisadores sueñan, aman, piensan en algún momento en su vida poder compartir escenario, cantar, improvisar con repentistas cubanos. Eso es para eso está el Festival Internacional. Para eso está Oralitura Habana, que ya tenemos ahí, lo tenemos tocando las puertas en septiembre, el 25 ya arrancamos. Saben, y busquen Oralitura Habana en todas las redes sociales que tienen redes, tienen Instagram, Facebook. Como Oralitura Habana, ahí aparecemos en todas las redes. Vamos, ¿improvisan los dos? No, acá. Me toca a mí. Tú tenías una. No vas a decir ninguna. No, acá. Ni me vas a decir ni siquiera con una décima. ¿Alguna décima del Indio? Vamos, alguna décima del Indio. Sí, porfa. No sé, del Indio, vamos ahí. Tú me pones siempre... te puso en pie. Voy. El pie forzado y la controversia. No. No, alguna del Indio, Blanco, caminito abierto.
entre la crecida malva. De ti salí con el alba hacia un horizonte incierto. En mi andar he descubierto más de una avenida hermosa con pino, laurel y rosa, pero nunca me sentí tan del aire como en ti, detrás de una mariposa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo voy a intentar hacer un resumen. Ciérrame esta mesa, por favor. Algún resumen en décima. Que no sea una seguidilla, porque tenemos que entregar la señal. Una décima menos, que resume un poco lo que hemos hecho y la invitación 28 y 30. Así que estamos Biblioteca ahí Nacional, Biblioteca Nacional y luego en el Reparto Eléctrico, la Plaza Cultural de Reparto Eléctrico en Arroyo de Naranjo. El día 30. Dice, que te improvise ahora mismo. Mil gracias, mesa redonda, por zambullirte en la honda historia del repentismo. Oigo a valiente y un sismo sacude esta realidad. Naborí es serenidad. Nosotros somos la inercia que pone a la controversia del siglo en la eternidad. Bravo, bravo, bravo. Y bueno, ya vieron que sorprendía, porque algunos pueden pensar, se pusieron de acuerdo, le escribieron, fue muy sorpresa esta idea de terminar. Gracias a los dos, gracias por mantener viva la décima, gracias por traernos este tema aquí y nada. Que, gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, por hablar de la décima del repentismo del punto cubano. Y fíjense, piénsenlo, quizás podamos llenar otro estadio con trovadores, con repentistas, hasta con reggaetoneros. ¿Por qué no? Yo sé que porque a mí se me ocurrió hacer una mesa sobre el reparto y me incendiaron en las redes, así que me espera otro incendio cuando salga de aquí, pero no importa, lo asumo, porque ustedes hablaban y yo decía, bueno, para mi generación, eso fue cuando Silvio y Pablo cantaron en el latinoamericano y en el latino aquí y en las provincias, porque también se viajó a las provincias y eso fue un momento culminante de nuestras vidas. Pero ¿por qué no retomar en este momento con temas y con variantes de la música cubana esas cosas? Definitivamente la música popular está llena de crónicas también en verso. Gracias a los dos de nuevo y ya lo saben, a todos los que están siguiendo la mesa redonda y sigan las redes. Oralitura Habana tiene todos los detalles, pero 28 en la Biblioteca Nacional, en el Teatro de la Biblioteca Nacional, llénenlo, desbórdenlo. Va a estar también La Colmenita y los niños más chiquitos de La Colmenita improvisando, bueno, no digo que improvisando, pero por lo menos diciendo décimas. Y el 30, bueno, pues será en el Reparto Eléctrico en la plaza y hay una fiesta desde la mañana a la noche, todo el tiempo. La celebración de los 70 años de la controversia del siglo. Ha sido un honor y en memoria de ese grande, extraordinario de la cultura cubana que es el indio Naborí y por supuesto Angelito Valiente. Nos han acompañado ellos hoy aquí. Muy buenas tardes, hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Y con tranquilidad, donde dice pare, tienes que parar. Demuéstrame que tú sabes manejar.